mucha polémica cuando fueron los cortes sobre todo, pero sigue siendo un tema muy significativo conversar, ¿no? Porque finalmente la SEC formula cargos contra el Coordinador Eléctrico Nacional por información incompleta y errónea de cortes de luz en un hecho absolutamente inédito. Vamos a conversar con Marta Cabeza, superintendenta de Electricidad y Combustibles aquí en la radio Bio Bio. Marta, ¿cómo está usted? Muchas gracias. ¿Cómo está, Julio César? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros. Me interesaría que la gente entendiera muy bien, porque a veces es complicado entender de manera más fina todo esto. Si nos diera un contexto para que todos pudieran entender antes de empezar a conversar los detalles de, primero, ¿no es cierto?, detrás de qué fue la SEC, ¿ah? ¿Cuáles son estos cargos?, ¿no es cierto?, y qué es lo que se consigue finalmente. Bueno, sí, el contexto es muy necesario porque por allá por el año 2017 la normativa eléctrica en Chile crea un organismo que no es del Estado, sino que un organismo autónomo que se llama el Coordinador Eléctrico Nacional y que está a cargo, como su nombre lo dice, de la coordinación del sistema eléctrico en generación y transmisión. Y tiene unos coordinados que son 833, que son las empresas para que de alguna manera el sistema funcione. Ahora, cuando se corta la luz en distribución, es distinto a generación y transmisión, el cálculo de la energía no suministrada se hace de manera automática por las distribuidoras. Las distribuidoras son con las que pagamos la cuenta de la luz, ¿cierto? Pero cuando ocurren cortes en generación y transporte, la ley hizo un grupo normativo que señala que adicionalmente se deben pagar compensaciones tanto a las personas como a los clientes libres. Y para eso, para pagar las compensaciones, para ordenar el pago de la compensación, se debe conocer cuál es la energía que no se suministró. Y ese cálculo lo debe entregar el coordinador. Entonces, lo que hacemos nosotros a través de esta formulación de cargo, es decir, no tenemos todavía ese cálculo de energía no suministrada para instruir el pago de compensaciones en el segmento de generación y transporte. Por lo tanto, de acuerdo al marco legal, el coordinador tiene 15 días hábiles para allegar la información que se le está requiriendo a través de esta formulación de cargos. Hay un tema que es bien interesante, lo leí hace un rato, porque es un hecho inédito, ¿no es cierto? Finalmente lo que ha ocurrido. Si nos puede explicar eso, desarrollar esto, ¿no? Sí, lo inédito se da porque, si hacemos un poquito de historia, el Sistema Eléctrico Nacional antes tenía un sistema interconectado central y un sistema interconectado al norte grande, o sea, tenía dos sistemas. Por lo tanto, cuando se crea el nuevo organismo, cuando se unen estos sistemas interconectados y se crea el coordinador, entonces podríamos hablar que es una institucionalidad joven. Por lo tanto, también esta formulación de cargos es inédita porque a este Coordinador Eléctrico Nacional no se le habían formulado cargos anteriormente, como decimos, porque lleva relativamente poco tiempo haciéndose cargo del Sistema Eléctrico Nacional. 10 años. Claro. Por lo tanto... Poco tiempo, pero altos cortes. Poco tiempo y dentro de lo que es este sistema, también a fines del año 21, el 22, se empezó a normar que había que pagar también compensaciones en transmisión. Esto es algo bien técnico y que lo que hace en el fondo es definir cuáles son las responsabilidades. La normativa es clara en señalar que la instrucción de pago de compensaciones la hace la superintendencia con información del cálculo de la energía que no se suministró en los puntos definidos donde hubo un corte por la cantidad de minutos, de horas, y eso debe compensarse. Por lo tanto, lo que se está pidiendo a través de esta formulación de cargos, luego de haber hecho una cantidad importante de oficios pidiendo la información, se fue
incorporando información para el cálculo, pero no en su completitud. Entonces aún falta para llenar todos los campos desde el año 23 y 24 para así instruir el pago de las compensaciones. Como digo, en la institución del Coordinador Eléctrico Nacional tiene 15 días hábiles para allegar esta información, que es lo que se le instruye en la formulación de cargo. A ver, mucha gente me está escribiendo, ¿no? Esta formulación de cargo, ¿qué posibles condenas tiene? ¿Tiene multas? ¿Tiene...? Sí, la formulación... perdón. Sí. Nuevamente, vamos a tratar de ser lo más pedagógicos posible. La superintendencia es un organismo fiscalizador. Los organismos fiscalizadores, los carabineros, nosotros, la superintendencia, la Contraloría, lo que hace es observar la norma y su cumplimiento. Y frente a un incumplimiento, hace esta advertencia de la formulación de cargos. La formulación de cargos, entonces, hace que se responda frente a esos cargos en un plazo que define la ley. Y la entrega de la información, en este caso, que es para el cálculo de la energía no suministrada, si se allega de manera completa y correcta, da origen a que se puedan calcular el pago de las compensaciones para esos periodos. Y como todo otro sistema que incumple en una formulación de cargos, es que se evalúan los reproches sancionatorios. Por lo tanto, estamos en una espera de los descargos del coordinador eléctrico para evaluar lo que se le reprocha en esta formulación, que es la falta de la información con completitud para el cálculo de la energía no suministrada, que va a llevar al cálculo de compensaciones en segmentos de generación y transporte. ¿Y por qué ustedes sienten, porque ustedes hacen los cargos, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que fallaron? ¿Cuáles son los pilares que se basan en el fondo, ¿no es cierto?, el reclamo? Bueno, sí, el reclamo tiene que ver con haber realizado sendas reuniones con el coordinador eléctrico para solicitar la información de manera de explicar cuál es el contenido que debe tener la información requerida, que además está explicitada en la norma. Pero adicionalmente, cada entrega de información va con una retroalimentación a través de un oficio en que se señala cuáles son los puntos en que no se ha entregado la información y cómo debe proporcionarla. Y hemos llegado a un momento en que se ha entregado información, pero no es suficiente para hacer el cálculo completo. Entonces, en una siguiente etapa, que es lo que habíamos también planteado al consejo del coordinador, que ya estábamos prontos a necesitar la completitud de la información. Por lo tanto, el siguiente paso es esta formulación de cargo. No es un siguiente oficio ni una siguiente reunión, porque esa ya la tuvimos. ¿Cómo evalúa el SEC el comportamiento de estas instituciones, no solo de esta, de otras más? Por ejemplo, cuando tuvimos ese corte gigante en el verano, en febrero, ¿no es cierto? Se echaban la culpa unos a otros, en principio no había una claridad, se hablaba de falla humana, ¿no? Quedaron muchas versiones dando vuelta, ¿no es cierto? Pero... Sí, bueno, Sí, por favor. Sí, nuevamente, entonces en febrero tuvimos un corte masivo de energía eléctrica. La ley dice que se debe entregar un estudio de análisis de falla por parte del coordinador y luego las empresas coordinadas, que son 833, deben hacer sus observaciones a ese estudio de análisis de falla ante la superintendencia. Y ese es el análisis que está realizando la superintendencia para ver quiénes fueron los potenciales responsables, primero de la falla, luego de la propagación, luego de la recuperación y cómo respondió el sistema. Estamos en este análisis de este blackout, que fue uno de los más grandes que ha tenido el país. Hubo otro, no sé si se acuerda usted, es muy joven, pero el 2010 y el 2011
hubo sendos cortes eléctricos luego unos pocos días después del terremoto del 2010 y el año siguiente. Y esos tuvieron como resultado el reproche sancionatorio a los responsables, pero también una mejora al sistema, que fue que de ahí surgió la normativa para que estos dos sistemas, que era el sistema interconectado central y el sistema interconectado del Norte Grande, se unieran en un sistema que diera más resiliencia y fortaleza al sistema en general. Hay mucha gente que me escribe y me dice que finalmente los datos que tiene SEC son los datos que le entrega la empresa, y los datos que entregan las empresas en caso de corte de luz son los datos que obtiene porque la gente llama para decir que se le cortó la luz. Bueno, también este es un fenómeno bien difícil cuando se corta la luz. Fíjese que cuando se corta la luz, la empresa no sabe que se le cortó la luz. Claro, sabe más o menos las empresas en general, porque los medidores que hay en nuestras casas no transmiten una señal. Acuérdese que para saber cuánto uno consumió, hay personas que van medidor por medidor tomando la lectura. Claro. Por lo tanto, cuando se corta la luz, las empresas, que son 27 en Chile, en diferentes regiones, y cooperativas, empresas y cooperativas, no saben que se cortó la luz. Tiene que llamar la persona. Claro. Las empresas en general saben el grupo de potenciales clientes que están sin luz en un sector. Entonces dicen, mire, este corte tiene una afectación a 1000 clientes. Pero puede darse el caso que si yo llamo a la empresa, llega una cuadrilla, me recupera la luz, pero mi vecino de 2 cuadras más allá no llamó a la empresa no se enteró que está sin luz, y este vecino al otro día dice, bueno, voy a llamar a la empresa porque llevo un día sin luz, y ahí empieza a correr el tiempo para que la empresa vaya a la recuperación. Por lo tanto, bueno, nosotros estuvimos ahora esta semana en Chillán y hemos estado en otras regiones haciendo el llamado a que el reclamo no es una molestia, el reclamo es información. Primero, usted, si se corta la luz, llame sí o sí. La normativa además ha incorporado desde el año pasado la obligación de que las empresas respondan los llamados de los clientes a través de sus canales en una tasa sobre un 85%. O sea, les pone una obligación de que no se caigan las llamadas, de que si le estamos diciendo llame si se corta la luz, bueno, que al otro lado alguien reciba esa llamada, y es obligación de las empresas entregar esa información. Y adicionalmente existe en la normativa algo que nosotros hacemos hincapié. Estuvimos en Ñuble, estuvimos en la radio, estuvimos con las juntas de vecinos de Bulnes, justamente para decir reclame si se le quemó el artefacto eléctrico, reclame si tiene un problema de facturación, de una boleta mal emitida, de un cargo que le parece que está disconforme. Nosotros le decimos, reclame en la SEC, www.sec.cl, donde el reclamo va a llegar a la SEC, pero a la empresa también, y la empresa tiene la obligación de reportarnos cómo le fue con ese reclamo. Por lo tanto, efectivamente, como tú dices, si hay una interrupción, un corte de luz, hay que llamar a la empresa para que las empresas dispongan de estas brigadas. Ahora, especial atención, nosotros hemos incluido a las empresas a tener con sus electrodependientes. Es decir, por ley, los electrodependientes tienen, primero, muchos beneficios que le otorga esta ley. Lo primero que señala esta ley, que cuando un paciente electrodependiente sale de un servicio de salud, se debe inscribir en el registro de su empresa eléctrica. Entonces, el primer llamado es que nos hemos dado cuenta que a veces ese trámite no lo hace el electrodependiente o su apoderado. Y al no hacerlo, queda fuera de la cobertura de la ley. Por lo tanto, hemos insistido en que si usted tiene un paciente electrodependiente en su familia, ayer fuimos a ver a una señora que además está de cumpleaños, en que la empresa debe ponerle un elemento de respaldo a cada uno de los electrodependientes. En caso que se corte la luz, el elemento médico tenga respaldo. Son 10.000 los clientes electrodependientes hoy día en Chile, y las empresas además deben monitorear y deben tener atención prioritaria. Si yo llamo y no tengo luz, pero no soy electrodependiente, y llama un electrodependiente, es a él al quien debe visitar prioritariamente. De la misma manera, cuando se inscriben,
los electrodependientes, sus apoderados, dan 2 teléfonos para que la empresa los llame para monitorear si están siempre con suministro, pero también porque deben responder de manera prioritaria las empresas a estos teléfonos. Estos teléfonos quedan registrados. Estuvimos el fin de semana, a propósito que llovió mucho en la zona centro-sur del país, monitoreando con también la ayuda de la comunidad, los alcaldes involucrados, las empresas, por supuesto, la superintendencia en terreno, fiscalizando la atención a estos pacientes electrodependientes. Marta, una cosa es lo que dice la ley, pero una muy diferente lo que ocurre, ¿no? Las empresas deberían, pero cuando hay corte de luz, a las personas las hacen esperar 20, 30 minutos, salen unas grabadoras eternas. O sea, eso igual es algo que hay que trabajar, que hay que solucionar, que las empresas deben comprometerse a mejorar. No solo deben comprometerse a mejorar, nosotros lo estamos monitoreando permanentemente, hemos formulado cargos por no responder a los clientes, por no cumplir este indicador de atender los canales de atención de los clientes. Hemos pasado multas por más de 20.000 millones de pesos por no entregar la información correcta a sus clientes, no atender pacientes electrodependientes y no llegar a la pronta restitución. Más aún, el deber de mantención es de las empresas distribuidoras. Las líneas deben estar despejadas y todo aquello que sea un tratamiento previo a, nosotros llamamos temporada de invierno, temporada de verano, debe estar con las inversiones necesarias, con las brigadas oportunas para que en caso de haber un corte vayan en una pronta recuperación. Le enviamos un abrazo gigante y le agradecemos haber conversado con nosotros. Muchas gracias por este contacto. Que tengan excelente tarde.